Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciben un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la prevención de riesgos locativos con la temática titulada Sesión 9, Prácticas Laborales Seguras para las Condiciones Locativas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, el ingeniero Julio Patarroyo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención de condiciones locativas. Hoy estamos llegando ya a nuestra última estación, la última parada dentro de esta Ruta del Conocimiento 2024 con el tema prácticas laborales seguras para las condiciones locativas. Esperamos que este recorrido, que esta Ruta del Conocimiento que empezamos por allá en el mes de marzo, haya sido bastante útil en sus organizaciones para poder prevenir esas condiciones locativas, esas situaciones que se nos presentan con las que convivimos a diario, que seguramente no nos representan una alta severidad en la accidentalidad, pero que sí presenta una alta frecuencia de incidentes y accidentes. Entonces esperamos que esta ruta del conocimiento, como la diseñamos para el 2024, haya sido de gran aporte en sus organizaciones para el control del riesgo y pues ya estamos preparando esos temas que esperamos que sean innovadores en esta comunidad, que para el 2025 pues complementen lo que hemos venido desarrollando en los últimos meses y que obviamente pues tengan el mayor beneficio para sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, sin más comentarios, le cedo nuevamente la palabra a Claudia para que nos ayude con el sondeo inicial. Claudia, vamos con la evaluación inicial, por favor. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando así a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Es una práctica laboral segura en presencia de condiciones locativas. A, planificar el trabajo. B, herramientas, cables o conexiones correctas. C, las respuestas A y B son correctas. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, planificar el trabajo con un 11%. B, herramientas, cables o conexiones correctas con un 4%. C, las respuestas A y B son correctas con un 86%. Continuamos así con nuestra segunda pregunta. No es una práctica laboral segura. A, trabajar en condiciones de humedad. B, demarcar áreas. C, usar códigos de colores en tubería. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, trabajar en condiciones de humedad con un 100%. B, demarcar áreas con un 0%. C, usar código de colores en tubería con un 0%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Es una práctica laboral segura con las almacenamiento. A, verificar alto de entrepaños. B, verificar capacidad de carga del estante. C, las respuestas A y B son correctas. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A, verificar alto de entrepaños con un 0%. B, verificar capacidad de carga del estante con un 2%.
C, las respuestas A y B son correctas con un 98%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Julio. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Bueno, también, como les comento siempre en este punto, el sondeo inicial, además de ser una herramienta muy útil para para lo que nos comentaba Claudia sobre saber en qué conocimiento, con qué conocimiento llegan y con qué conocimiento salen al final de la acción educativa y poder hacer la respectiva retroalimentación, pues también nos orienta para saber dónde hay un conocimiento bastante sólido. Las preguntas son o están alineadas con los objetivos que vamos a enunciar a continuación, y de acuerdo a esas respuestas, pues también sabemos en qué momentos podemos ir un poco más rápido o en qué momentos o en qué temas debemos ir un poco más despacio para poder garantizar que el conocimiento quede totalmente claro, que sea totalmente asimilado. También es importante indicar que el cuadro o la opción de realizar preguntas está abierta. Ustedes pueden formular sus, no solamente preguntas, observaciones, inquietudes, comentarios, reflexiones o saludos que nos quieran realizar desde donde estén conectados, de qué empresas se conectan, de qué ciudad se conectan. Eso nos sirve como para hacer esas pausas activas a lo largo de la presentación y pues que no termine siendo muy monótona estas acciones educativas virtuales que a veces tienden a ser un poco como lentas y monótonas. Entonces nos ayuda a hacer como esas pausas activas para poder enfocarnos en el tema que queremos presentar. Bueno, esta frase es la última vez que la presento, al ser esta la última acción educativa del presente año. Ya para el próximo año pensaremos en una nueva frase, y es: la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles, del filósofo francés Jean-François Lyotard. Y pues les he dicho que me gusta esta frase porque así como la educación, que son estas acciones que estamos realizando, nos visibiliza muchos temas, también los temas de seguridad y salud del trabajo, esas acciones preventivas, esas prácticas exitosas, como les vamos a mencionar en un momento, pues nos hace visibles las situaciones en los sitios de trabajo donde tenemos dificultades por no encontrar esas condiciones de peligro o no advertir esas condiciones de peligro que nos pueden causar una accidentalidad. Entonces me parece una frase bastante aplicable. ¿Qué objetivo nos planteamos el día de hoy en esta acción educativa? Vamos a comunicar cuáles son las principales prácticas laborales seguras para el control de las condiciones locativas. ¿Cuáles son esos aspectos clave? ¿Cuáles son esos elementos relevantes, fundamentales, que es muy importante considerar en el momento de trabajar en los entornos laborales? ¿Cuáles son esas situaciones que sí o sí son prioritarias para poder identificar? Como lo decía hace un momento, pues las condiciones locativas normalmente no representan una alta severidad cuando uno hace la evaluación del riesgo, no se clasifican con una alta severidad en las consecuencias que puede traer si se materializa una situación en un accidente. Sin embargo, sí es importante tenerlas en cuenta debido a la frecuencia en que se presentan, porque están permanentemente en el entorno laboral, como ya lo hemos explicado. Es importante considerar esos aspectos clave, esos aspectos, esos tips que me permiten poder tener en cuenta y considerar esas situaciones que puedo mejorar, que están a mi alcance y que puedo mejorar. Para cumplir este objetivo general, ¿cuáles son los objetivos específicos que voy a desarrollar? En primer lugar, vamos a repasar los elementos para el control de las condiciones locativas. Si estamos hablando de prácticas exitosas, pues son elementos de prevención, elementos de control en las condiciones locativas. Vamos a comunicar también las prácticas exitosas para el control de las condiciones locativas en las actividades laborales. Vamos a conocer esas acciones de control en las condiciones locativas y obviamente pues vamos a hacer esa socialización del conocimiento, ese sondeo, esa evaluación que nos va a permitir determinar con qué conocimiento salimos posterior a esta acción que estamos desarrollando.
Entrando en materia, ¿qué podemos decir en cuanto a las condiciones locativas? Cuando hablamos de condiciones locativas, recuerden que estamos hablando de las condiciones presentes en el entorno laboral, condiciones que se presentan por peligros eléctricos, condiciones que se presentan por peligros mecánicos, condiciones que se presentan por cualquier tipo de peligro físico, pero que son generados por el espacio físico donde desarrolla su labor el trabajador. Entonces, lo que podemos decir en este momento sobre las prácticas laborales seguras que no solamente ese entorno laboral en el que nos estamos desempeñando puede ser seguro, podemos estar cuidando los aspectos eléctricos, los aspectos mecánicos, los aspectos químicos que hay en el entorno laboral, pero el ambiente laboral como tal seguro no es suficiente. Hay que observar una serie de medidas para poder realizar el trabajo de una manera segura. Y allí es donde entran a funcionar las prácticas laborales seguras, que son las que ayudan a controlar el riesgo. Fíjense que esto lo determinan los aspectos que, así como cuando hacemos un proceso de investigación de accidentes, nos fijamos en las condiciones del trabajo y nos fijamos en las condiciones o en los actos inseguros, en las condiciones del trabajador y en las condiciones del trabajo, pues una condición laboral segura, que serían las condiciones del trabajo, no es suficiente. Tenemos que fijarnos también en cuáles son las condiciones del trabajador. Y allí es donde entra en escena las prácticas laborales seguras, porque es el trabajador quien realiza esas prácticas laborales. Prácticas laborales en términos generales. Lo que buscamos es que las prácticas laborales sean prácticas laborales seguras, que no sean atajos laborales que vayan a castigar las condiciones de seguridad, que no sean acciones que realice el trabajador sin considerar los aspectos o los procedimientos de seguridad. Cualquier práctica laboral pues nos ayuda desde el punto de vista de práctica laboral segura, nos ayuda a controlar el riesgo, nos evita sufrir lesiones o incluso perder la vida dependiendo de los peligros presentes en el lugar de trabajo. Y también es importante decir que en cualquier entorno laboral no solamente es importante, sino es necesario aplicar esas prácticas laborales seguras. ¿Qué es importante? Cuando empezamos una práctica laboral segura es importante o es necesario preguntarse qué puede salir mal, si tengo el conocimiento, las herramientas y las experiencias necesarias para desarrollar el trabajo con seguridad. Debemos considerar que todos los trabajadores deben estar muy familiarizados con los procedimientos de seguridad que corresponden a las tareas y también saber usar cuáles son esos controles específicos de seguridad y en cualquier situación usar el sentido común. Como buena práctica del sentido común. Ahora uno muchas veces dice que es que el sentido común no se utiliza porque el sentido común es el menos común de los sentidos, porque todos podemos tener un sentido común muy diferente, porque es que el sentido común depende de nuestro conocimiento, de nuestra práctica, de nuestra experiencia, una experiencia directa o una experiencia indirecta. La experiencia directa son las vivencias que yo he tenido, la experiencia indirecta son las experiencias de las que he conocido, de las que he escuchado, y todo hace parte de conformar cuál debe ser mi criterio o cuál va a ser mis parámetros para tomar una decisión. Allí es donde va el sentido común y como todos hemos tenido vivencias diferentes, seguramente ese sentido común puede llegar a ser un poco disperso. Pero en la medida, cuando hablamos de utilizar el sentido común, es porque en la medida que tengamos mayor conocimiento, mayor competencia y mayor experiencia, el sentido común quiere decir es tomar las decisiones correctas de acuerdo a la situación que se me esté presentando. Entonces, por eso allí decimos que es muy importante la utilización de ese sentido común, siempre y cuando pues contemos con esas herramientas para tomar decisiones, con esas herramientas para tomar los criterios de decisión. ¿Cuáles son estas prácticas laborales seguras con las condiciones locativas? Pues hemos escogido 10 prácticas laborales seguras. Obviamente pueden existir muchas más. Obviamente algunas de estas, alguien puede pensar, no, pues a mí no me parece porque esa es
El deber ser, más que una práctica laboral segura, bueno, pues está abierto, como les digo, recuerden en el cuadro en el diálogo, en el enlace de preguntas, está abierto para que escriban sus comentarios, sus saludos, etcétera. Que hasta ahora, no, miremos, no veo ninguno por aquí. Nadie ha enviado al menos un saludo, pero pues está abierto para que hagan sus comentarios y reflexiones. Seguramente, como les digo, hay más prácticas laborales seguras, pero pues podríamos llegar a hacer una lista interminable. Aquí simplemente hemos escogido algunas que nos van a apoyar para el ejercicio de esta acción educativa. La primera de ellas, planificar el trabajo y las medidas de seguridad es fundamental. Allí había una pregunta inicial que nos hablaba si era una práctica laboral segura planificar el trabajo o tener herramientas, cables y conexiones correctas en el lugar de trabajo, o la respuesta A y B. Pues digamos, en cuanto a las condiciones locativas, si estamos hablando de las condiciones locativas, ahí la respuesta que dieron como correcta la mayoría, el 86%, es A y B. Si estamos hablando de manera general de prácticas laborales seguras, obviamente planificar el trabajo, obviamente herramientas, cables y conectores correctos son prácticas laborales seguras a título general. Pero si estamos hablando únicamente de condiciones locativas, es únicamente planificar el trabajo. Digamos que todas son correctas. A y B es correcta, como respondió el 86%, pero si estuviéramos evaluando únicamente el tema de condiciones locativas, estaríamos hablando que la única que presentamos acá, que no incluye herramientas, cables, etcétera, será planificar el trabajo, por lo tanto la respuesta correcta es la A. Pero pues no veo necesario decir no, cometer un error es una falla porque finalmente así no sea riesgo locativo, pues también una práctica laboral segura, utilizar la herramienta correcta, verificar que los cables sean correctos, etc. Esa planificación del trabajo, pues hay que tomarse el tiempo para planificar, ya vamos a hablar de eso. Es necesario, antes de iniciar el trabajo, saber correctamente qué se va a desarrollar y cuáles son los mecanismos de seguridad que tenemos en la condición locativa para poder detener el trabajo en un momento dado. Otro aspecto en cuanto a las condiciones locativas es evitar las condiciones de trabajo húmeda y otros peligros que se pueden presentar. Esa humedad que se presenta en nuestro entorno laboral, en nuestras condiciones de trabajo, que nos puede ocasionar resbalones, que nos puede ocasionar esa inestabilidad en el tránsito, en las superficies de trabajo o en las vías de circulación, pues es muy importante considerarlo como una práctica laboral segura, evitar esas condiciones de trabajo de humedad. Otra práctica laboral segura, verificar las condiciones en el almacenamiento. El almacenamiento debe cumplir unas condiciones básicas, fundamentales, mínimas, para poder decir que el almacenamiento es seguro. Allí podemos hablar, como lo veíamos en la última pregunta, sobre el tamaño de la altura, el alto de los entrepaños, la capacidad de carga, la altura o la capacidad de alcance de los vehículos, es decir, una serie de elementos que es muy importante verificar esas condiciones antes de realizar el trabajo, y eso pues es un aspecto importante en las condiciones o en las prácticas laborales seguras en las condiciones de almacenamiento. También mantener condiciones de orden y aseo. El orden y aseo es fundamental en cualquier proceso y el orden y aseo hace parte de las condiciones locativas. Es tan importante el orden y aseo que existen sistemas administrativos basados en programas de orden y aseo. Como ustedes lo conocen, las 5 S, es un programa, un sistema de gestión cuya base fundamental es la organización del trabajo y el aseo en el trabajo. Entonces, ese tema de mantener condiciones de orden y aseo es una práctica laboral segura en cuanto a las condiciones locativas. En quinto lugar tenemos el verificar superficies de trabajo y de circulación. Verificar cuáles son las condiciones, estar alerta, estar atento, determinar cuáles son las condiciones de seguridad que debo tener en cuenta o que debo cumplir para esas superficies, esos planos de trabajo o para las vías por las cuales tengo que moverme por cuenta de mi trabajo. Otra práctica laboral segura es usar el elemento de protección
correcto, y un poquito más allá del elemento de protección personal es en realidad la dotación del trabajador, incluyendo los elementos de protección. Su ropa de trabajo, sus accesorios que debe usar de pronto, cofias, de pronto tapabocas, de pronto escafandras, de pronto monjas, una serie de elementos adicionales a los elementos de protección, como la dotación, el mismo calzado de trabajo. No estoy hablando de un elemento de protección personal para los pies, sino el calzado, es decir, no necesariamente con puntera, sino calzado de trabajo como dotación, porque eso es lo que hace que de pronto no esté liso o sea de una suela antideslizante, porque así es la demanda o así es el requerimiento o la necesidad que tengo de uso en el entorno en el cual estoy trabajando. También, como una práctica laboral segura, tenemos la señalización y demarcación de áreas, fundamental, necesaria, hace parte de las condiciones locativas y hay que usarlas. Hay que saber cómo se demarca y cómo se señaliza. Ya vamos a ver algunos aspectos claves en la señalización y en la demarcación de área. También es importante verificar las condiciones estructurales de la edificación, las condiciones estructurales de el espacio locativo, las condiciones estructurales de la locación donde estoy desarrollando el trabajo. Estoy desarrollando el trabajo en una bodega, en un edificio, en una locación de una sola planta, de 2 plantas, de 3 plantas, de 5 plantas, en una casa antigua, como se ve en muchas oportunidades, que ha sido adaptada, donde empezó la empresa a funcionar en esta casa y después compraron la casa de al lado y después compraron la casa de atrás y empezaron a armar como esa empresa, y adicionalmente después la reforzaron o no la reforzaron, sino simplemente hicieron 1, 2, 3 pisos hacia arriba, pero estructuralmente cómo quedó configurada, cómo quedó constituida, tiene la resistencia estática y dinámica suficiente para haber empezado de un solo piso, hoy día 3, y resulta que en el tercero está la bodega de almacenamiento donde hay mayor peso y carga estructural. Entonces es muy importante verificar esas condiciones de la estructura. También es importante considerar que eh, hay múltiples situaciones por las cuales se puede generar peligros y riesgos. Entonces es muy importante, así como hay múltiples condiciones de peligro, también es muy importante utilizar múltiples prácticas de seguridad. Múltiples prácticas de seguridad que, así como cuando se presentan diferentes condiciones que confluyen y que pueden generar un accidente, y cada una de esas situaciones no va sumando ni no va multiplicando la otra, sino va potencializando, va potenciando la anterior. El usar múltiples prácticas de seguridad pues también nos ayuda a potenciar la prevención, a poder garantizar que si no pude eliminar esta situación, elimino o controlo esta, y con eso esta otra no se potencializa. Entonces es muy importante el uso de múltiples prácticas de seguridad. Y por último, como práctica laboral segura, es importante considerar todas las condiciones de peligro, no solamente las condiciones locativas, porque es que estoy en el espacio locativo, estoy en la locación, y allí en la locación, en el sitio de trabajo, pues confluyen diferentes condiciones de peligro. Un ruido que no me deja escuchar una señal de advertencia, una emanación de un gas o un vapor que no permite hacer una evacuación, o un sistema de almacenamiento que me obstruye las vías de circulación. Es decir, hay diferentes circunstancias que me generan peligro y hay que considerarlas todas, no solamente las locativas, porque es que finalmente estamos en el espacio locativo, no solamente tiene que ver con el almacenamiento, con las estructuras, con la señalización, con la demarcación, sino tiene que ver con cualquier situación o condición de peligro que se presente en ese espacio locativo. Bueno, vamos a ir mirando una por una de estas 10 que hemos mencionado, para, a pesar de como esa breve introducción que acabo de mencionar, pues vamos a ir haciendo un repaso por cada una de estas 10 para de pronto dar mayor claridad. Y habiendo mencionado las 10, pues si tienen algún comentario, alguna reflexión o alguna que ustedes consideren que debe incluirse en estas 10, o que debe salir alguna, o que adicional a estas 10 hay otras, bienvenidos, y las podemos ahí ir ubicando en
en el cuadro de preguntas. La primera que mencionamos planificar el trabajo y las medidas de seguridad. La planificación es importante, la planificación es fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de trabajo. Así como en el sistema de gestión nos dice que obedece a un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Fíjense que si es tan fundamental y tan importante que para nuestro mismo sistema de gestión, el primer elemento que debemos considerar es la planeación. ¿Cómo no vamos a realizar o cómo no vamos a replicar ese mismo esquema para cada una de las actividades que nosotros desarrollemos y que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo? Entonces, la planificación es muy importante. Y la planificación con otras personas, con los compañeros de trabajo, pues mucho más útil y mucho más importante porque nos permite obtener diferentes enfoques y diferentes percepciones del trabajo que se va a desarrollar. Diferentes percepciones no solamente de cómo lograr el trabajo, sino de cómo garantizar los aspectos de seguridad mientras estamos desarrollando ese trabajo. Es importante tomarse el tiempo para planificar el trabajo. Entonces, por lo tanto, como primera conclusión, si no hay posibilidad de hacerlo a otras personas, pues a solas, pero en lo posible poder planificar el trabajo con otras personas va a ser mucho más útil, va a ser mucho más productivo, va a ser mucho más eh, aportante para los aspectos de seguridad a desarrollar en las condiciones locativas. La planificación de seguridad es parte fundamental, como les mencionaba, de cualquier situación. Está en el mismo inicio de los sistemas de gestión y para cualquier actividad que vayamos a desarrollar, laboral, personal, social, familiar, etcétera, pues la planificación es un elemento muy importante. Es muy importante reconocer, evaluar y controlar los peligros que hay, y eso requiere un esfuerzo, y el esfuerzo es tiempo, el esfuerzo es un desgaste mental, o más que un desgaste mental, es como ese aporte intelectual que se realiza para poder pensar y proyectar cómo se van realizando las actividades y cómo se van a hacer de una manera metódica, de una manera sistemática, de una manera analizada, con un paso a paso, y que en cada uno de esos pasos que vamos a realizar, pues se consideren los aspectos a seguridad. En un momento dado que puede salir mal, que puede fallar, pero también teniendo como esa llanta de repuesto inflada para poder actuar sobre esos aspectos que pueden fallar. Esa es la planificación. Si uno se pone antes de realizar la tarea a pensar de que eso es un desgaste, que eso es una pérdida de tiempo, pero si permanentemente hacemos este trabajo, esto lo hacemos todos los días, ya sabemos perfectamente cómo se hace, eh, planificar es un desgaste porque todos tenemos un perfecto conocimiento y sabemos qué hacer en cada momento cada uno, entonces no hay necesidad de planificar. Eso nos va a de pronto ocasionar que si se llegara a presentar una situación, pues no vamos a saber cómo responder. O usando la metáfora o la analogía que decía hace un momento, pues vamos a tener una situación, vamos a pinchar y no vamos a tener la llanta de repuesto inflada inmediatamente para poder responder a esa situación. Entonces, sí o sí, es muy importante planificar el trabajo. El segundo elemento está en las condiciones de trabajo húmedas y en otros peligros de pronto que se pueden presentar, pero pues enfoquémonos sobre todo en las condiciones de trabajo húmedas, y la humedad pues nos puede traer otros peligros de por medio, no solamente ese peligro mecánico o locativo de los resbalones por los pisos resbalosos, por las áreas de circulación resbalosas, sino que si estamos por ahí en contacto con energías vivas, pues puede haber una transmisión y allí pues confluyen unos riesgos adicionales. Lo importante es tener en cuenta y considerar que cualquier peligro es mucho mayor, se multiplica, se potencializa cuando hay condiciones húmedas, cuando el suelo está mojado, cuando hay humedad en el entorno, humedad que por efecto de la gravedad pues termina cayendo en los planos de trabajo,
en las mesas de trabajo, perdón, o en las superficies de circulación o en las superficies de trabajo. Siempre hay que suponer, así no veamos humedad, que hay posibilidad de que haya una situación de humedad en nuestro entorno laboral. De hecho, nuestro propio sudor, nuestras manos que sudan, así no veamos agua, pues tenemos humedad o hay humedad que está en el ambiente. Entonces, hay que utilizar o asignar o aplicar medidas adicionales de prevención en áreas húmedas o mojadas. Mezclar con señalización, con demarcación, con eliminar materiales sueltos o colgantes que estén presentes en el área. Si es posible, mantener un programa de orden y aseo que permita eliminar la humedad permanentemente, usar el calzado de seguridad, pero cuando hablo de calzado de seguridad para condiciones de humedad es un calzado antideslizante. Ojo, no estoy hablando de un calzado de seguridad con puntera para humedad, estoy hablando de un calzado antideslizante. Muchas veces podemos pensar que, pues como no estoy o no requiero un zapato de seguridad, pues puedo ir en mis zapatos de calle, en mis zapatos deportivos, porque son cómodos, porque tienen una suela que agarra, etcétera. Pero finalmente estos elementos no son o estos zapatos, pues no son zapatos de trabajo o zapatos diseñados para que sean antideslizantes, para que tengan unas propiedades en la suela que permitan que en el contacto con superficies húmedas o resbalosas, pues el zapato tenga mayor agarre. Entonces es importante usar ese calzado con material antideslizante. El tercer elemento, lo estamos mencionando, lo hemos mencionado sobre las condiciones de almacenamiento. Las condiciones de almacenamiento hacen parte de las condiciones locativas y el almacenar correctamente obviamente es una práctica laboral segura. Pero ¿cómo podemos desarrollar un almacenamiento seguro? Pues hay muchas características y condiciones que reúnen el almacenamiento seguro. Acciones como apilar ordenadamente un material sobre otro, con tamaños similares, concentrando la extracción del mismo sitio y no extracciones por múltiples lados que termine haciendo elementos inestables. Teniendo y considerando la capacidad de carga de los materiales de empaque cuando colocamos un empaque sobre otro, una caja sobre otra, etcétera, donde la carga mayor va a estar en la primera caja. Hay muchas condiciones que tienen que ver con el almacenamiento. Aquí vamos a mencionar tan solo unas cuantas. La primera, hay que tener en cuenta, conocerlo, la capacidad y resistencia de la estantería. Muchas veces vemos un anaquel, vemos un estante, vemos una estantería de esas convencionales que consisten en un paral con ángulo, que están fabricadas en ángulo ranurado y travesaños. Y pensamos que eso nos aguanta cualquier peso o cualquier elemento que coloquemos acá. Y resulta que todos estos elementos obedecen, y esperamos que obedezcan, a unas condiciones o unas especificaciones de diseño, y dentro de esas especificaciones de diseño se han modelado para que soporten determinada capacidad de carga. Pero cuando de pronto le hacemos modificaciones a ese diseño adicional, porque de pronto tenemos determinado número de entrepaños, pero vemos que tenemos espacio libre que puede ser utilizado, entonces colocamos entrepaños adicionales y para poder almacenar más elementos, pues estamos alterando esas características de diseño y sobrecargando esa estructura con más materiales. Y ahí es donde tenemos problemas. O sencillamente desconocemos la capacidad y resistencia de la estantería. Seguramente en algún momento fue hecha con un diseño, con una modelación y una capacidad de carga, pero esa información se perdió en el tiempo. Esa información se perdió porque esa estantería se hizo hace 10 años, yo apenas llevo 6 meses, llevo 1 año, 2 años o 5 años en la compañía y nunca he tenido problemas y como que asumí que eso tenía capacidad para lo que estaban almacenando, pero no estoy enterado de cuáles son las modificaciones que han hecho y en realidad la capacidad de carga y si los elementos que estoy colocando allí pues tienen el peso que va o que tiene la capacidad de soportar la estantería. Entonces es muy importante conocer
determinar, estudiar, analizar o investigar y determinar esa capacidad de carga y resistencia de la estantería. También es muy importante considerar la altura media de carga de los entrepaños. Cada entrepaño pues va a tener una capacidad de almacenamiento y hay que determinar ese entrepaño cuál es la capacidad de carga para no sobrepasarla. Y también la altura disponible en los entrepaños, de acuerdo al material que estoy almacenando y colocando allí en el entrepaño, o la altura disponible a techo, porque debo cruzar esa información con la capacidad de alcance que tengan los vehículos de carga que tengo disponible para el manejo en esa bodega de almacenamiento. Otra condición muy importante como práctica laboral segura, conocer la carga de piso. La carga del, no es solamente importante conocer la resistencia estructural de la estantería que mencionábamos en el punto anterior, sino también conocer la capacidad estructural de la edificación, la capacidad de carga del piso, cuál es el diseño estructural que tiene esa edificación. Hace un momento les decía que es muy común que se ubique la empresa en una casa que hace muchos años era un sitio residencial, que por efectos de el paso de los años ese sector ya no fue residencial, se empezó a convertir en comercial o industrial, ahí instalamos nuestra organización, nos quedó pequeña la casa, entonces empezamos a construir un segundo piso o un tercer piso y instalamos allí toda nuestro proceso productivo, incluyendo máquinas, equipos e incluyendo bodegas. Pero entonces ese piso, esa estructura que se construyó, tiene la capacidad suficiente en carga para resistir toda todos esos elementos que se están allí almacenando. Entonces es muy importante determinar, conocer esa capacidad de carga del piso y también es importante considerar la ubicación de los materiales en esa estantería, en esa bodega de almacenamiento según el peso. ¿Qué debemos almacenar o qué peso, qué capacidad tiene para almacenar en los niveles altos de la estantería y qué peso podemos almacenar en los niveles bajos? La capacidad de alcance del equipo de manipulación, lo mencionaba en el primer punto, con esa altura disponible al techo, pues para conocer por un lado qué puedo almacenar a nivel del techo, si hay alguna limitación por efecto del calor radiante que puede recibir en la parte superior, pero adicionalmente que el equipo que tengo disponible de almacenamiento, esos montacargas que tengo, pues tiene una capacidad de llegar hasta determinado punto, determinado nivel, porque más allá pues puede ocasionar situaciones de peligro. Entonces, esa es una práctica laboral que hay que realizar siempre en las bodegas de almacenamiento. Y si el sistema de almacenamiento es apilamiento, apilar en arrumes los elementos, que es una práctica totalmente válida para almacenamiento siempre y cuando el apilado sea ordenado y siempre y cuando se conserven estas prácticas seguras, como considerar la resistencia de los elementos o los materiales de empaque cuando se colocan uno sobre otro, cuál es la resistencia y hasta qué altura puedo ir para que no colapse el primer elemento de empaque, la primera caja, la estabilidad que me da también para determinar la altura, para ver si casan perfectamente y están nivelados y estables. La facilidad de manipulación, pues no puedo irme con 10, 15, 20 cajas cuando de pronto la manipulación de las de arriba pues va a ser un poco más complejo e inseguro. Y también pues considerar la protección y el cubrimiento que debo darle al almacenamiento, al producto que está almacenado, porque finalmente es un activo, es un dinero que está allí quieto, esperando a pasar por un proceso productivo o esperando a ser despachado a su nuevo dueño, que es el cliente que tenemos en nuestra empresa. El cuarto elemento tenemos las condiciones de orden y aseo. Les comentaba que es tan importante el orden y aseo en las organizaciones que hay sistemas administrativos, tendencias administrativas que se basan en el orden y aseo. Debemos recordar que la tendencia administrativa que manejamos actualmente para seguridad y salud en el trabajo son los sistemas de gestión.
Por eso lo denominamos el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se basa en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Pero existen diversas tendencias administrativas. Seguramente en algún tiempo escucharon hablar del justo a tiempo, seguramente en algún tiempo escucharon hablar de la planeación estratégica, y así como estos, pues de los círculos de calidad, y así como estos, pues ahí son tendencias administrativas que se van formando y que uno puede ir aplicando de acuerdo a su proceso productivo, de acuerdo a su organización, de acuerdo a sus políticas, sus metas, porque cuando hablamos de visión, misión, políticas, metas, objetivos, seguimos hablando de la planeación estratégica. También está el 6 Sigma. Es decir, hay una serie de elementos que sencillamente no son contradictorios, sino puede uno tomar las mejores herramientas de unas para ir aplicando en su proceso administrativo. Y orden y aseo, existen tendencias administrativas que se basan en el orden aseo. Le mencionaba las cinco S. Ese programa japonés que para algunas empresas es muy importante aplicarlo y desarrollarlo en sus organizaciones. Y el orden y aseo tiene que ver todo con las condiciones locativas, precisamente porque es el espacio físico donde se realiza el trabajo y ese espacio físico debe ser ordenado y aseado. Como dice esa máxima que es muy antigua, yo empecé a trabajar en seguridad y salud en el trabajo hace unos 35 años y de los primeros aspectos que escuché sobre orden y aseo fue esta frase de tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y sigue tan vigente como hace 35 años esa frase, que es importante tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. No mantener elementos innecesarios en el sitio de trabajo y, como les digo, procesos o sistemas administrativos como el 5S, pues se basa mucho en esta filosofía. Hay que disponer de medios o elementos o sitios para guardar, para almacenar, para localizar los elementos fácilmente, para organizarlos y saber dónde está el elemento y qué puedo y cuándo puedo disponer de él, dónde se encuentra y tener esa organización perfecta en el entorno. Hay que evitar o limpiar la acumulación de grasas, de aceites, de polvo, de basura, desperdicios, de humedades. Hace un momento hablábamos de las condiciones de humedad y eso hace parte de condiciones de orden y aseo, pero no solamente la humedad, derrames de aceite, de grasas, elementos que no deben estar por ahí en algún sitio porque son basuras, porque son obstáculos, porque se dejan en un lugar inadecuado y que en zonas de tránsito y que pueden ocasionar lesiones y accidentes. Y por último, pues realizar la limpieza permanente, pues preferiblemente polvo, material particulado, una limpieza húmeda o con elementos que eviten esa dispersión de ese material particulado o mediante procesos de aspirado, preferiblemente fuera de las horas de trabajo para no crear riesgos adicionales como ruido, como material particulado en el entorno y pues estar retirando esos materiales que son susceptibles de acumulación. Nada peor que esos rincones donde por alguna razón dejo algún elemento que debe ser un residuo y allí donde coloqué ese elemento que es algo descartable de residuo, seguramente en la mañana, en la tarde voy a encontrar otro elemento encima y otro elemento y empiezan a verse esos rincones de desorden, rincones del desorden, simplemente porque empezó con un solo elemento que no debía estar en el lugar inadecuado, en el lugar que no le corresponde. Entonces allí se van acumulando todos esos desperdicios o materiales que son susceptibles de acumulación. Bueno, miremos por aquí si de pronto hay inquietudes o comentarios. Todavía no veo inquietudes, preguntas o comentarios. Continuemos entonces. En quinto lugar, pues vemos que es necesario verificar las superficies de trabajo y circulación. Las vías de circulación y las áreas de trabajo pues hacen parte de ese entorno físico, ese espacio físico donde realizamos la labor. Entonces es muy importante establecer no solamente las condiciones de limpieza y aseo que mencionábamos en el numeral anterior, sino también la iluminación, la señalización, la demarcación de esas áreas de trabajo y vías de circulación. Hay que verificar y advertir pisos irregulares, huecos, orificios,
pisos resbalosos, las diferencias de nivel, etcétera, para poder darle solución de continuidad o eliminar esa irregularidad de los pisos. Entonces, hay que verificarla y si no se puede solucionar, por lo menos advertirla, poner letreros, piso irregular, ojo, hueco, camine con precaución, piso resbaloso, pues las condiciones de señalización y marcación, que también está como una práctica laboral segura. Hay que cerciorarse y verificar la resistencia, así como hay que verificar la carga de la instalación, la carga de la edificación, también la resistencia de carga del piso, de las vías de circulación, de las escaleras, de las necesidades de espacio según el número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores debe haber por metro cuadrado? Eso está muy bien definido, no solamente en normas técnicas, sino en la legislación colombiana. ¿Cuánto espacio libre disponible, aparte de sus equipos de trabajo, debe tener cada trabajador? 2 metros cuadrados lo podemos encontrar en la resolución 2400 del 79. Y hay que asegurarse que se cumplan requerimientos de ancho de las vías de circulación para cuando hay tránsito peatonal, cuando hay tránsito de vehículos de carga, cuando hay tránsito mixto de personas y montacargas. También, así como este espacio mínimo de anchura de pasillos, también cuál es el espacio mínimo entre máquinas, cuál es el espacio mínimo entre máquinas que tienen partes móviles, cuál es el espacio mínimo entre una máquina y una vía de circulación, o entre una máquina y la pared, etcétera. Entonces, es muy importante determinar estas características y esas condiciones. Sobre los elementos de protección personal, el usar el elemento de protección personal correcto, pues es muy importante. Les mencionaba al inicio de esta acción educativa que no solamente el elemento de protección personal, sino también la dotación correcta. Elemento de protección personal como gafas, la ropa, usar el casco, zapatos, botas que han sido aprobados para el entorno laboral como calzado antideslizante, es muy importante considerarlo porque puede generar condiciones adicionales de peligro a las condiciones locativas. Entonces, el no uso de elemento de protección personal, pues sencillamente deja desprotegido al trabajador. Es importante utilizar la señalización y la demarcación de áreas. Un área señalizada y demarcada se ve como un área ordenada, como un área organizada. Es importante aplicar códigos de colores. Los códigos de colores están también en la resolución 2400 del 79 para poder señalizar y demarcar vías de circulación, para poder señalizar y demarcar tuberías, para poder señalizar y demarcar extintores, equipos de seguridad, como camillas, botiquines, los gabinetes contra incendio, etcétera. La demarcación y señalización de esos elementos es muy importante en las condiciones locativas. Y el código de colores para tubería, para saber si por allí va agua potable, agua residual, agua de lluvias, si va vapor, si va red contra incendios, si va redes eléctricas, aceites, solventes, y existe todo un código de colores que puede determinar cuál es la característica del fluido que va a través de ese ducto que estamos viendo. Entonces, muy importante esto en cuanto a señalización y demarcación. Y obviamente también el programa de señalización y demarcación de equipos y máquinas, para saber cuál es el área de trabajo y cuál es el área de circulación. ¿Qué área tiene influencia en la máquina y por dónde puedo transitar sin tener la influencia de esa máquina? Las condiciones de la estructura, ya lo mencionamos hace un momento, la carga a la rotura estática y dinámica que tiene la estructura, que tenga resistencia suficiente, no solamente para su propia carga, para el viento, sino para los elementos que están allí en el interior, que la construcción sea de acuerdo a la naturaleza del trabajo, sea para lo que estamos desarrollando en el interior de la organización, verificar el cumplimiento de las normas vigentes, normas de sismoresistencia, y también dentro de esas condiciones de la estructura, que esos ductos y tuberías que estaba mencionando, pues no le hagan una carga adicional a una estructura que de pronto no está diseñada para soportarla. Es decir, que cuando se soportan esas tuberías a la estructura tenga la capacidad suficiente para poder sostenerla. Usar las múltiples prácticas de seguridad. Hay que recordar que en unas condiciones locativas se presentan diversos tipos de condiciones de peligro y hay que contemplar múltiples prácticas de seguridad. Para cada condición de peligro que podemos realizar un análisis, aplicar diferentes prácticas de seguridad. No quedarnos simplemente con mi práctica de seguridad, hacer una inspección, una evaluación y salimos. No, vamos a revisar qué otros aspectos podemos controlar. Puede existir partes móviles de maquinaria, cables expuestos,
contacto con otros elementos, sustancias químicas, personas que están realizando trabajos en la cercanía que pueden realizar acciones que nos ponen a nosotros en peligro. Es decir, es necesario revisar integralmente, holísticamente todo el entorno laboral y tomar todas las precauciones posibles. Y por último, así como realizar diferentes prácticas de seguridad, pues va de la mano de considerar todas las condiciones de peligro, el uso de joyas, de objetos metálicos, de de caídas a nivel o caídas de altura, de escaleras, de tener riesgos de tropezones por elementos que están donde no corresponden o por cables que pasan por vías de circulación. Siempre tratar de trabajar con un compañero que pueda advertir condiciones de seguridad y pues mantener, en caso de que la persona use el cabello largo, pues sujetarse el cabello de manera que no esté predispuesto a que sea agarrado por algún equipo, alguna máquina en el entorno laboral. Bueno, ese es el tema que queríamos desarrollar el día de hoy. Ahí está la bibliografía para mayor consulta que pueden revisar a través de www.posipedia.com.co y aquí invito nuevamente a Claudia para que por favor nos ayude con la aplicación del sondeo final. Claudia, vamos con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero. Vamos entonces con nuestro sondeo final. Es una práctica laboral segura en presencia de condiciones locativas. A, planificar el trabajo. B, herramientas, cables o conexiones correctas. C, la respuesta A y B son correctas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, planificar el trabajo con un 28%. B, herramientas, cables o conexiones correctas con un 6%. C, las respuestas A y B son correctas con un 65%. Ingeniero Julio, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Ingeniero, te escuchamos. Disculpen, bien. En el comienzo tenía unas 90 personas conectadas. En este momento estamos más de 190 personas conectadas. Aquí les hacía la aclaración que por riesgo locativo, la respuesta correcta debería ser la A. Inicialmente había un 11% de acierto, ahora hay un 28%. Sin embargo, la respuesta correcta que colocaron la mayoría fue A y B, que inicialmente en el sondeo inicial está en 86 y bajó al 65. Ahí debo hacer de pronto una culpa. Porque si es únicamente por condiciones locativas, la respuesta correcta es la A, porque hace parte únicamente de condiciones locativas planificar. Sin embargo, pues no se puede decir que herramientas, considerar las herramientas, cables o conexiones correctas no sea también una práctica laboral segura. Entonces ahí es donde está la confusión, pero bueno, digamos que aquí tanto el 28% como el 65% tienen la razón, son prácticas laborales seguras todas. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. No es una práctica laboral segura. A, trabajar en condiciones de humedad. B, demarcar áreas. C, usar código de colores en tubería. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A, trabajar en condiciones de humedad con un 94%. B, demarcar áreas con un 3%. C, usar código de colores en tubería con un 3%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, muy bien. Inicialmente, aunque tenemos el 100% en la respuesta correcta, que es la A, trabajar en condiciones de humedad, pues bajamos al 94%. Sin embargo, de pronto es un poco confusa la pregunta porque estamos preguntando negativamente. No es una práctica laboral segura. Entonces, no es práctica laboral segura, no es práctica laboral segura demarcar áreas. Demarcar áreas sí es una práctica laboral segura. Usar código de colores sí es una práctica laboral segura. La que no es una práctica laboral segura es la A, trabajar en condiciones de humedad. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Es una práctica laboral segura con las de almacenamiento? A, verificar alto de entrepaños. B, verificar capacidad de carga del estante. C, las respuestas A y B son correctas. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A, verificar alto de entrepaños con un 4%. B, verificar capacidad de carga del estante con un 9%. C, las respuestas A y B son correctas con un 87%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta tercera pregunta?
Muy bien, ambas respuestas A y B son correctas, es decir, la respuesta correcta es la C, donde A y B hay que cumplir como una práctica laboral segura en almacenamiento. Felicitaciones. Ingeniero Julio, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, Claudia. Nuevamente reiterar el agradecimiento a toda esta comunidad por la participación a lo largo de estas nuevas acciones educativas en el año. Como les decía al comienzo, estamos preparando unos temas bastante interesantes para la Ruta del Conocimiento 2025 y pues de mi parte en esta comunidad los espero el próximo año, pero antes de terminar el año, su ARL Positiva tiene muchas más sorpresas para ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, en esta ocasión queremos realizarle una invitación muy especial a todos los habitantes de Bogotá y sus alrededores a participar en nuestro encuentro de familias seguras que se realizará este sábado 30 de noviembre de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla. Queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ARL Positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.